Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, un recorrido capítulo a capítulo por todos los libros de la Biblia. Génesis 37. La declaración "Estas son las generaciones de Jacob" nos informa que nos estamos moviendo a una nueva sección del libro de Génesis que se dedicará a Jacob, a quien ya hemos conocido mientras leíamos acerca de la generación de Isaac. Pero el acto principal en la sección de Jacob en Génesis será José, quien es mencionado 2 veces más que su padre en los siguientes 14 capítulos. Jacob no será ignorado, pero es José quien ocupará el centro del escenario. La historia de José se puede leer en al menos 3 niveles diferentes. Si lo leemos simplemente como literatura, descubrimos una historia fascinante que involucra a un padre cariñoso, un hijo mimado, algunos hermanos celosos, una esposa intrigante y una crisis alimentaria internacional. No es de extrañar que durante siglos los artistas creativos hayan recurrido a esta historia en busca de inspiración. Pero Génesis 37 al 50 es mucho más que una pieza de literatura dramática, porque cuando profundizas más, descubres una historia con profundas implicaciones teológicas. La mano de Dios es evidente en cada escena, gobernando y anulando las decisiones que las personas toman. Y al final, Dios constituye un héroe, salva una familia y crea una nación que traerá bendiciones a todo el mundo. Detrás de esta historia está el corazón de Dios, que hace el pacto, quien siempre cumple sus promesas. Para el creyente cristiano hay un tercer nivel en la historia, ya que José es una de las ilustraciones más ricas de Jesucristo que se encuentran en el Antiguo Testamento. José es como Jesús, en que su vida obediente lleva a ser odiado y rechazado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, acusado falsamente y castigado injustamente, finalmente elevado del lugar del sufrimiento a un trono poderoso, salvándose así a su gente de la muerte. La principal diferencia, por supuesto, es que solo se informó que José estaba muerto, mientras que Jesucristo dio su vida en la cruz y fue resucitado de entre los muertos para salvarnos. Génesis 37 despliega las dinámicas destructivas de una familia que conocía al verdadero y viviente Dios, y sin embargo pecó contra él y entre sí por lo que dijeron e hicieron. La presencia de José en el hogar no creó problemas, sino que los reveló. Considere las fuerzas destructivas que operan en esta familia, fuerzas que Dios en su gracia anuló por su bien. Donde abundó el pecado, abundó más la gracia. Miren qué bueno y qué agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Pero la familia de Jacob no disfrutó de las bendiciones de la unidad, porque desde su inicio el hogar está dividido. Las primeras 2 esposas de Jacob fueron rivales y la adición de 2 concubinas no disminuyó la tensión. Cuando tienes en casa un padre, 4 madres diferentes y 12 hijos, tienes los ingredientes para múltiples problemas. Desafortunadamente, Jacob vino de una casa dividida y trajo la infección con él, porque los hermanos odiaban tanto a José. Los hijos de Bila fueron Dan y Neptalí, y los hijos de Silpa fueron Gad y Aser. Y aparentemente José fue su asistente o aprendiz, aprendiendo a cuidar a las ovejas. Nadie lo sabía en ese momento, pero José estaba destinado a cosas más importantes y sin embargo comenzó como sirviente. No fue fácil para José trabajar junto
a sus medios hermanos porque su estilo de vida era diferente al suyo. Los chicos estaban robando a su padre, se estaban involucrando demasiado con los caminos de la gente de la tierra. No sabemos qué cosas malas estaban haciendo los hombres, pero cualquiera que sea su pecado, José sintió que su padre necesitaba saberlo. José también sabía lo que estaban haciendo los otros hermanos y se lo informó a Jacob. Tenía José el derecho de informar sobre sus hermanos. Siempre lo hemos tenido en gran estima por su carácter, pero en su juventud no era nada más que un joven adolescente. Ciertamente no tenía autoridad sobre sus hermanos y no era responsable por su comportamiento y estaba en los campos para trabajar con ellos, no para expiarlos. Los sucesos posteriores demostraron que por joven que era José, tenía sentido común y discernimiento. Por lo tanto, cualquier cosa que sus hermanos estuvieran haciendo debe haber sido terriblemente malvado, o José no se lo habría mencionado a su padre. Quizás Jacob sospechó que sus hijos estaban haciendo cosas malas y le preguntó a José qué sabía él. El niño ciertamente no iba a mentirle a su padre, y cuando Jacob habló con sus hijos sobre su comportamiento, los hombres supieron de inmediato quién era el informante. Habiendo experimentado las tristes consecuencias del favoritismo en su hogar de la infancia y durante sus años con Labán, Jacob debió haber tenido más sentido que el solo de José y mimarlo. Pero José era el hijo de su esposa favorita, Raquel, y el corazón humano a veces juega trucos con la mente y hace que la gente haga cosas extrañas. Como Pascal escribió en sus pensamientos, el corazón tiene sus razones que la razón no puede conocer. Sin embargo, todavía no era la forma más inteligente de administrar la casa. No podemos estar seguros de cómo se veía realmente el famoso abrigo de muchos colores, aunque túnica ricamente adornada. Es probablemente una tradición tan buena como cualquier otra. Aparte de los versículos 23 y 32, el único otro lugar donde se encuentra la palabra hebrea en el Antiguo Testamento es en segundo libro de Samuel 13:18, que describe la vestimenta de la hija de un rey. El abrigo de José llegó hasta los tobillos y tenía mangas largas. Era la prenda rica de un gobernante y no lo que el pastor bien vestido necesitaba en los campos. Sin embargo, Jacob tenía en mente algo más importante que la moda cuando le dio a José este abrigo especial. Probablemente era su manera de hacerle saber a la familia que José había sido elegido para ser su heredero. Rubén había perdido su estatus de primogénito debido a su pecado con Bila, y su siguiente hijo, Simeón, había estado involucrado con Leví en el sacrificio de los hombres de Siquem. Además, los primeros 4 hijos de Jacob tenían a Lea como su madre, y Jacob no había tenido la intención de casarse con Lea. La intención total de su corazón era casarse con Raquel, pero Labán lo había engañado. Jacob podría haber razonado a los ojos de Dios: Raquel fue mi primera esposa y José fue su primogénito. Por lo tanto, José tiene el derecho de ser tratado como el primogénito. Si esta es la forma en que los hermanos vieron el escenario, entonces no es de extrañar que odiaran a José. Jacob conocía sus verdaderos sentimientos e incluso lo mencionó cuando estaba en su lecho de muerte. Los arqueros lo han afligido, le han disparado y lo han odiado. El odio es un pecado terrible porque genera otros pecados. El odio despierta la disensión, pero el amor cubre todo mal. Cualquiera que diga estar en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El odio en el corazón es el equivalente moral del asesinato. Cualquiera que odia a su hermano es un asesino, y tú sabes que ningún asesino tiene vida eterna en él.